Las cuentas nacionales sirven para medir el comportamiento macroeconómico de un país, unión, región, etc., al ser una representación organizada de la información estadística de la producción, el consumo, el ahorro, la inversión, las transacciones financieras, las relaciones económicas con el exterior, el medio ambiente, la educación, el turismo, el sector informal de la economía. Las cuentas nacionales se configuran con base en normas de registro contable, esto es, en cuadros o cuentas de partida doble, de un lado los débitos, de otro los créditos, el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos. Estos cuadros o cuentas de partida doble descriptivos, se denominan cuentas y, permiten conocer la estructura de la economía de un país, comparar diversos periodos y sectores, regiones geográficas o comparar la economía de un país con otros, de manera cuantitativa, así como la naturaleza e importancia de las transacciones con que se manifiesta la vida económica y las interrelaciones de los diversos sectores, personas e instituciones que participan en esta. El marco del sistema de cuentas nacionales, contiene cuentas que son completas, ya que abarcan todas las actividades económicas especificadas y las consecuencias para todos los agentes económicos, coherentes, ya que se utilizan idénticos valores para determinar las consecuencias que conlleva una acción individual para todas las partes implicadas, empleando las mismas reglas contables, integradas, ya que todas las consecuencias de cada acción individual de cada agente se reflejan necesariamente en las cuentas correspondientes, incluidos sus efectos sobre el cálculo de la riqueza que figuran en los balances. Mediante la información estadística de las cuentas nacionales, se identifican las causas que determinan las variaciones estructurales de la actividad económica, a lo largo del tiempo, tanto de la producción nacional, equivalente al ingreso de un país, así como de la distribución del mismo, en un periodo dado, que habitualmente es de un año. Los datos de la contabilidad nacional permiten calcular la producción sectorial, agricultura, industria, minería, etc., necesarios para lograr determinados niveles de Producto Interno Bruto, PIB, definido como el valor monetario y de mercado, de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo y, por tanto de sus componentes, consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones, así como de otros indicadores macroeconómicos, en varios niveles de agregación, como por ejemplo, el de los diversos sectores económicos, a partir de sus relaciones interindustriales, intraindustriales o, cuadros, matrices, de insumo-producto. Las cifras de la contabilidad nacional, son fundamento de la planeación nacional y de la construcción de modelos econométricos, que sirven para proyectar la estructura económica, la composición de la producción, valorar la demanda y la distribución del ingreso, entre los habitantes de un país, así como la distribución de los gastos de la nación en su conjunto, es decir, de los gastos, a nivel macroeconómico. Para ello, se requiere de un conjunto de recomendaciones, expresadas en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones, cuentas, agregados,
como valores compuestos que miden un aspecto de la actividad de la economía en su conjunto, indicadores sintéticos y magnitudes clave, que pueden obtenerse directamente como totales de transacciones específicas, o bien, como consecuencia de agregar los saldos contables de los sectores institucionales, atendiendo reglas contables y normas aceptadas y regularizadas internacionalmente, que se usan para medir y comprender el funcionamiento y los resultados de la actividad económica, calculando dichas magnitudes agregadas clave, que se utilizan generalmente como indicadores de la actividad económica, que, de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en principios económicos, en la que la medición preferida de la producción en el sistema es a precios básicos. El Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU, define la producción bruta total de bienes y servicios, PIB obtenido por el método de la producción a precios básicos, PIB obtenido por el método de la producción a precios de productor, PIB obtenido por el método de la producción a precios de comprador, PIB o valor agregado ajustado, PIB por el método de la producción, PIB por el método de la demanda, PIB por el método de los ingresos, Producto Interno Neto, Ingreso Nacional Bruto, Ingreso Nacional Neto, Ingreso Nacional Disponible Neto, Ingreso Nacional Disponible Bruto, Ahorro Nacional Bruto, Ingreso Nacional Disponible Neto, Ahorro Nacional, AN, Ahorro Nacional Neto, Préstamo Neto, Endeudamiento Neto, entre otros indicadores macroeconómicos. El Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU, define la producción bruta total de bienes y servicios, PIB obtenido por el método de la producción a precios básicos, PIB obtenido por el método de la producción a precios de productor, PIB obtenido por el método de la producción a precios de comprador, PIB o valor agregado ajustado, PIB por el método de la producción, PIB por el método de la demanda, PIB por el método de los ingresos, Producto Interno Neto, Ingreso Nacional Bruto, Ingreso Nacional Neto, Ingreso Nacional Disponible Neto, Ingreso Nacional Disponible Bruto, Ahorro Nacional Bruto, Ingreso Nacional Disponible Neto, Ahorro Nacional, AN, Ahorro Nacional Neto, Préstamo Neto, Endeudamiento Neto, entre otros indicadores macroeconómicos. Los agregados macroeconómicos permiten entender las transacciones entre los diferentes agentes económicos o entidades del sistema económico, familias, empresas, gobierno y el resto del mundo, y, consecuentemente, proponer directrices de organización y ordenamiento de las actividades productivas de una sociedad dada, a fin de atender las necesidades sociales y económicas, sus posibilidades y recursos. Las directrices de la organización y el ordenamiento de las actividades productivas humanas, de una sociedad dada, atiende a las necesidades sociales y económicas, sus posibilidades y recursos. Por ello y de manera previa a la medición de la actividad macroeconómica de un país o una sociedad, es importante reconocer el problema económico fundamental, determinado por el principio de escasez, conforme al cual las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados, por lo que en el proceso de producción, deben elegirse entre varias alternativas de uso de los mismos. El principio de escasez es de extrema trascendencia para la humanidad, pues su historia, se caracteriza como la búsqueda incesante, de un ser hambriento, en busca de satisfactores, surgiendo así, la agricultura, la industria, las urbes, las revoluciones tecnológicas, para ampliar el ámbito de satisfacción de las necesidades humanas, en aceleración creciente,